En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, criminología penitenciaria y medicina forense política. Bienvenidos a todos de nuevo. Gracias por estar acá en un programa que para mí es muy especial porque es el programa número 100. Llevamos 100 programas desde que inauguramos esta nueva etapa de Fuera de Orden aquí en mi canal YouTube y me siento sumamente agradecido de poder compartir con ustedes estas 100 emisiones que son prueba fehaciente de que cuando se quiere hacer las cosas se logra, pero sobre todo que cuando se obtiene el favor de la gente interesada en que un contenido siga, se puede seguir y por supuesto se pueden lograr cosas. Gracias a todos por su apoyo. Gracias a todos los que se han suscrito a mi canal en YouTube. Gracias a todos los que día tras día están pendientes de este contenido. Y gracias en especial a los que hacen posible que este programa siga al aire, que son nuestros suscriptores en Patreon. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos, manteniendo este programa al aire con tu suscripción y obteniendo a cambio recompensas según tu suscripción. La mayor recompensa para mí, sinceramente, es poder seguir haciendo este programa. Gracias a todos. Y seguimos. Estoy en España y estoy investigando y averiguando cosas. Hemos investigado, hemos averiguado y hemos conseguido cada cosa que ustedes no se imaginan. Comentarios, investigaciones, informaciones, datos, preocupaciones y sobre todo, una amplísima, yo diría que una preocupación por parte de tantos venezolanos que se encuentran aquí y que lo que le dicen a uno es: Daniel, ¿cuándo va a terminar esto? Pero también dicen: Daniel, ¿cómo es posible que nosotros estemos aquí? Sabiendo lo que significa vivir en Europa, sabiendo lo que significa trabajar para pagar la renta, para pagar la manutención, para pagar la comidita, para mandar un poquito de platica para la casa en Venezuela. Y veamos a otros que estuvieron muy bien durante el chavismo en Venezuela y ahora se encuentran aquí en este continente de los más tranquilos. Bueno, ha sido noticia desde la semana pasada la entrada en listas de los millonarios más importantes en España. Un personaje nacido en realidad nació aquí en España, pero se fue desde muy niño para Venezuela con sus padres, que llegaron a Venezuela con una mano adelante y una mano atrás. Como buena parte de los inmigrantes llegan siempre cuando se van de su país. Y llegan a trabajar. Y trabajan muchísimo. Pero su trabajo, por supuesto, siempre está a la vista. Y siempre se puede ver de qué forma trabajaron. Y cuando su trabajo es honesto, como decía mi abuela, a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Estamos hablando de Juan Carlos Escotet, a quien Dios no se lo dio y San Pedro tampoco se lo va a bendecir. Pero lo interesante es que la reconocida revista Forbes, que se encarga de monitorear las fortunas más importantes del mundo, desde hace unos 3 o 4 años, ha tenido a Juan Carlos Escotet como el rico emergente más importante de Venezuela. Pues durante años en la revista Forbes solo se ubicaban 2 venezolanos: Gustavo Cisneros
y Lorenzo Mendoza de la Polar. En los 22 años de chavismo, cuando el país quebró, cuando quebraron sus negocios, cuando quebró su industria petrolera, que ya es mucho decir, quebró el Estado y los venezolanos se están yendo del país a pie para cualquier sitio donde los reciban. En ese mismo periodo en el que las expropiaciones reinaron en el país, en ese mismo periodo en el que se birlaron de la nación más de 400 mil millones de dólares de la forma más abyecta, en ese mismo periodo en el que tantos venezolanos que durante años de trabajo y de ahorro y de inversión lograron comprar sus casas, lograron comprar bienes que les permitían vivir una vejez tranquila y lo perdieron todo, perdieron todos ese valor y terminaron algunos de ellos regresando a sus países de orígenes o yéndose con sus hijos a vivir los últimos años de su vida en cualquier parte del mundo. En el mismo periodo donde los abuelos venezolanos se tienen que acostumbrar a conocer a sus hijos, a sus nietos por videollamada. En el mismo periodo en que Venezuela pasó de ser un país receptor de inmigrantes a ser el país que lanza fuera de sus fronteras a más de sus nacionales en todo el mundo, superando inclusive las cifras de Afganistán y de Siria. En el mismo periodo en el que el chavismo acabó con el país, en ese mismo periodo, el señor Juan Carlos Escotet se convirtió en el hombre más rico de Venezuela, superando la riqueza de Gustavo Cisneros y de Lorenzo Mendoza juntas. Es decir, Juan Carlos Escotet tiene más real que Cisneros y que Mendoza juntos. Eso ya sería un escándalo. Pero la cosa no termina ahí. Resulta ser que el señor Juan Carlos Escotet se vino para España, montó negocios en España y ahora es el quinto hombre más rico de España y uno de los 100 más ricos de Europa. Así la vida es un jamón serrano. Vamos a ver qué tenemos de datos con respecto a este bacalao. Míralo aquí. Míralo aquí. ¿Qué hay que decir de este empresario que nos ha sorprendido a todos con su ascenso a las listas de los más ricos de este país, de aquel país y de cualquier país al cual llegue? Bueno, hay muchas cosas que decir. Lo primero que hay que decir es que a Juan Carlos Escotet, los que estamos habituados a leer la prensa desde hace mucho tiempo, los que estamos además habituados a entender cómo una persona entra en las páginas sociales, cómo salta a las páginas económicas y cómo empieza a ser invitado y reseñado en distintos medios. Sabemos que Juan Carlos Escotet empezó su carrera al lado de Orlando Castro, pero muy especialmente empezó su carrera como un humilde office boy en un banco. De allí fue creciendo y terminó siendo corredor de bolsa, especulador bursátil, donde hizo una interesante fortuna, logró acumular una interesante fortuna, siendo además el corredor de confianza para operaciones de toma de control de empresas pertenecientes al capital empresarial tradicional venezolano, metiendo a través de la compra masiva de acciones en el mercado bursátil venezolano a ricos emergentes en el patio de los ricos consolidados. Así, Juan Carlos Escotet fue factor fundamental para que Orlando Castro se hiciera con el control accionario, con el control de buena parte de las acciones del Banco de Venezuela en aquella jugada de aquellos años 90. Fue además uno de los que colaboró con Miguel Ángel Capriles Ayala y con el Micho Capriles, por cierto, para la compra de acciones que dentro de la electricidad de Caracas de aquella época le permitieran a los Capriles lograr una sillita en la junta directiva de aquella compañía. Fue además uno de los que acompañó, asesoró o al menos fue testigo del ascenso de David Brillenburg en aquellas operaciones por aquellos años de toma de control y de participación en distintas empresas consolidadas del país. Así empezó Juan Carlos Escotet. Los que sabemos y hemos seguido su carrera sabemos por dónde empezó, sabemos qué hizo, sabemos lo que logró y sabemos también que por mucha especulación que se haga,
oye, hay que especular bastante, ¿no? Hay que comprar bastante acciones para lograr tener una posición que lo lleve a las listas Forbes como lo estamos viendo el día de hoy. ¿A dónde vamos con esto? ¿A dónde vamos con esto? Bueno, amigos míos, ¿cuántas acciones tuvo que comprar este señor y cuánto tuvo que especular en una bolsa para llegar a donde ha llegado? El señor pasa de tener posiciones en pequeños bancos para luego pasar a ser dueño de una caja, de una entidad de ahorro y préstamo como Caja Familia, para luego pasarla a fusionar con otra y pasar a tener entonces un pequeño banquito llamado Banesco, que a su vez participó en la fusión que terminó con el Banco Unión convertido en Unibanca, y luego entonces termina Unibanca fusionado con Banesco, desaparece el nombre del Banco Unión, desaparece el nombre de Unibanca y Banesco por todas partes. ¿Y qué significa Banesco? Banco Escotet. Todo eso en 10 años. Se logra bastante. Sin embargo, quiebra tras quiebra bancaria, colapso financiero tras colapso financiero, el tipo seguía allí. Y finalmente el tipo termina convirtiéndose en la época del chavismo en el principal banquero del país, cuando todos los demás habían quebrado, incluidos sus principales competidores. ¿Cómo entonces pueden explicarnos? ¿Hay alguien que nos explique cómo fue esto? ¿Cómo se explica que este señor haya logrado pasar de ser un emergente y ambicioso especulador bursátil a pasar de ser el cuarto, el quinto hombre más rico de España y el primer hombre más rico de Venezuela? Y ser el hombre más rico en la Venezuela quebrada ya es mucho decir. ¿Cómo lo logró? Se pueden decir muchas cosas, pero vamos a revisar lo que tenemos, que al fin y al cabo es lo importante. De Juan Carlos Escotet se pueden decir muchas cosas, lo que no se le puede llamar pendejo. Es el presidente del grupo financiero Banesco y también de Abanca aquí en España. Ocupó el quinto puesto en la lista de personas más ricas de España en este 2021, con un patrimonio estimado por Forbes de 2.700 millones de euros, equivalentes aproximadamente a 3.130 millones de dólares. Casi nada, Juan Carlito. Casi nada. El empresario Juan Carlos Escotet es el único venezolano que permanece en el ranking de las personas más ricas del mundo de la revista Forbes en 2021. Y ahora, además, adicional a esto, forma parte de las 100 personas más ricas de España. A principios de este año, la revista Forbes lo ubicó en la posición 956 de su ranking, con un patrimonio estimado de 3.100 millones de dólares. En noviembre fue nombrado igual por la revista Forbes como la quinta persona más rica de toda España. Estamos hablando de un hombre que proviene del mismo país, cuyos nacionales aquí en España tienen que bregarse un trabajito en alguna empresa de delivery, en el mismo periodo en el que el señor se convirtió en el hombre más rico de Venezuela y en el quinto más rico de España. Increíble, ¿verdad? ¿Quién es Escotet? Nacido en Madrid y uno de los 8 hijos de una pareja de inmigrantes españoles a Venezuela. El hombre más rico de Venezuela y el quinto de España. Presidente de Banesco Internacional y de Abanca. Y en cuanto a Banesco Internacional hay algunas cosas que decir, porque el banco comienza en Venezuela, pero su gran salto lo consiguió tras la llegada de Hugo Chávez al poder. Según informaciones, Banesco prestó dinero al gobierno chavista durante años. Incluso la oposición venezolana o algunos personeros de la oposición venezolana lo acusaron en el año 2015 de utilizar a la figura offshore Banesco Panamá como vehículo a través del cual el régimen presuntamente lavaba dinero en el narcotráfico. Y acusaron además a Escotet de pagar los honorarios de los abogados de 2 parientes de Cilia Flores, los narcosobrinos, acusados en Estados Unidos. Eso nunca se confirmó. Y a mí siempre me olió mal esa acusación,
porque yo decía, oye, pero qué cosa tan rara esa acusación, porque al fin y al cabo uno lo que de verdad sabía era que el que estaba pagando la defensa de los narcosobrinos era Wilmer Ruperti, cosa que al parecer él mismo lo dijo, ¿no? Él mismo lo reconoció. Y por el otro lado, en cuanto al narcotráfico, bueno, estamos perfectamente claros del poder que tiene el narcotráfico, pero también estamos perfectamente claros de que al señor Juan Carlos Escotet no es que no necesite dinero del narcotráfico, pero yo creo que sinceramente tiene artes y mañas que van mucho más allá de eso. Sin embargo, es menester decir que nunca ha habido ningún tipo de acusación directa, comprobada, ni surge en ningún tribunal ninguna acusación de legitimación de capitales provenientes del narcotráfico. Pero sí se saben otras cosas, cosas que están perfectamente claras, y no hay que inventar nada, lo que hay es que revisar la historia. Está perfectamente claro que el señor Don Banesco, Juan Carlos Escotet, se benefició del aumento del gasto público en los programas sociales, que destruyeron las arcas fiscales, por lo que el gobierno tuvo que recurrir a capitales de bancos privados para financiar su deuda pública. Además, su entidad financiera Banesco se vio favorecida por el control de cambio promovido por Chávez desde el año 2003, que permitió mantener en un nivel cercano a cero a las tasas de interés de los depósitos de los bancos. Pero además de eso, recuérdense que se crearon instrumentos que enriquecieron a los bancos a través del endeudamiento público. No olvidar las famosas notas estructuradas inventadas por ese inmenso delincuente que es Tobias Nóbrega. No olvidar todos los mecanismos utilizados para el intercambio en comercio exterior y para el acceso a las divisas para viajes y compras electrónicas, de las cuales se beneficiaron principalmente los bancos. No olvidar todo lo que significaron aquellos bonos que se compraban en bolívares y se cambiaban por dólares, y todas estas cositas de las cuales los bancos, como Banesco, Banco de Juan Carlos Escotet, lograron beneficiarse. Por supuesto, ese control de cambio permitió mantener muchos beneficios y muchas prebendas. Juan Carlos Escotet fue el único de los grandes empresarios venezolanos que estuvo presente en el sepelio de Hugo Chávez. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué chévere. Bueno, que era doliente. La fortuna de Escotet supera la de los otros dos empresarios con más dinero en Venezuela en conjunto. Escotet es el único empresario venezolano que se mantiene en la lista Forbes, pues tanto Lorenzo Mendoza como Gustavo Cisneros desaparecieron de la misma cuando sus fortunas cayeron a 1.000 y 1.380 millones de dólares respectivamente entre el 2017 y el 2018. Es decir, los que estuvieron ya no están, el único que está es Juan Carlito Escotet. Éxito, mi hijo. Ay, es que él no lo entienden. Es que le tienen envidia. Las grandes fortunas de España. El hombre más rico de España es Amancio Ortega, del consorcio industrial Inditex. Sandra Ortega, entiendo que su hija, o su pariente al menos, tiene el 10% de la fortuna que tiene Amancio Ortega, cuyo total es de 67 mil millones de euros. Luego, en proporciones menores, se encuentra Rafael del Pino y Calvo Sotelo, de la empresa Ferrovial. Luego se encuentra de cerca Juan Roig, de la cadena de supermercados Mercadona. Y posteriormente aparece nuestro muchacho, el muchacho de la película, el muchacho de Orlando Castro, Juan Carlos Escotet. 2.700 millones de euros. Una pelusa. Conchale, al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga. Tanta buena suerte que tienen algunos, ¿verdad? ¿Por qué nos vamos a poner? ¿Por qué nos vamos a molestar? Porque Escotet haya logrado hacer tanta plata, ¿verdad? Es una cosa que uno tiene que más bien, le felicitarlo, ¿verdad? Y decir qué bueno este hombre. Qué maravilloso, ¿verdad? Hay algunas cositas del recuerdo que podemos ver con respecto a Juan Carlos Escotet y su trato, su relación con Hugo Chávez. Creo que vale la pena que veamos estas cositas. Comenzando a construir una nueva siderúrgica.
Vamos a hacer alianzas, sobre todo aguas abajo. Escoté, se te va a pudrir esa plata por ahí. Saque esa plata, desembucha. Desembucha. Escoté, ustedes podrían hacer, mira, yo le dije a Rafael Ramírez, hace poco, tú sabes que los brasileños son buenos amigos y son buenos en la ofensiva económica, industrial. Bueno, ahí está un gran amigo que yo he hecho en Brasil, Norberto Odebrecht. Una gran empresa, hace de todo. Bueno, vamos a hacer proyectos aguas abajo. En petroquímica, por ejemplo. Petroquímica, el desarrollo gasífero nacional. Eso va a requerir cientos de miles de millones de dólares. Y nosotros vamos a poner buena parte. Pero necesitamos capitales nacionales. Vengan. Eso sí, socialismo. No hay más condiciones, socialismo. No se asusten. ¿Pero por qué se van a asustar? Socialismo. En China hay comunismo. La República Popular China es comunista, un régimen comunista. Y allá vean ustedes han ido algunos allá seguramente. ¿Cómo les quedó el ojo? Ese video vale oro. De verdad que la producción del programa se votó con ese video. Oye, qué cantidad de confesiones, ¿eh? ¿Viste cómo se reía Juan Carlos Escoté cuando le decían comunismo, socialismo? Y yo tipo, oh, no. Se te va a podrir esa plata. Eran panas burdas. Pero no van a ser panas. No van a ser panas, esos hijos putas. Claro que eran panas. Por eso es que Juan Carlos Escoté fue para el velorio. A llorar se ha muerto. Porque ese muerto también era del chico, pero qué vaina, ¿no? Y no. Lo de Odebrecht. Lo de Odebrecht es una confesión de su amigo, Marcelo Odebrecht. Pero tenemos más cosas. Vamos a ver qué más consiguió producción para producción. Hoy se está votando. Vamos a ver qué más consiguió producción por ahí. Vamos a ver. Bueno, le agradezco mucho entonces, Coté. Salúdeme a todos por allá y yo estoy pendiente. Y aquí está el doctor Merentes, está el equipo completo para que luego ellos van a informar después. Bueno, muchas gracias, Coté. Buenas tardes. Lo llamaba, ¿viste? El celular. Escote, ¿cómo está? Se te va a podrir esa plata. Oye, compadre. No es fácil esto, ¿viste? La plomería informativa no es fácil. No se pone a revisar la calle. Y eso que no tengo los tubos atrás. Si tuviera los tubos atrás, bueno, de dónde. Oye, me dio hasta sudor, me dio hasta calor. Oye, panita. Oye, Juan Carlos, bueno, se te va a podrir esa plata. Chávez sabía la plata que tenías. Y también sabía cómo lo hiciste. Y también sabía que tú tenías que estar en Miraflores en reuniones. Porque tú te beneficiaste de lo que Chávez hizo. Los que no nos hemos beneficiado somos los casi 7 millones de venezolanos que nos hemos tenido que ir de nuestro país. Y ojo, yo estoy seguro, yo estoy convencido de que en las espaldas de esos muchachos venezolanos que andan por aquí, por las calles de España, haciendo deliveries montaditos en una bicicleta o en una moto, hay más dignidad que en aquellos que se prestaron a construir ese modelo socialista del cual Chávez hablaba mientras tú te reías para llenarse sus bolsillos, porque eso sí es sabroso. Eso sí es sabroso, hablar de socialismo siendo real. Eso sí es sabroso, aplaudirle las gracias a Chávez con los negocios que el Estado chavista permitía lograr entrar en la lista Forbes. Y luego irse con su maletica tan tranquilo, en su avión privado, aterrizar en Madrid y convertirse en el 5º hombre más rico de España. Así la vida es un mejillón encurtido. Así la vida es una bocata de calamar. Así la vida es una paella. Así la vida es una tortilla de patata. Chacho, sabroso. Impresionante.
Pero bueno, a quien Dios San Pedro se lo bendiga, hacia mi abuela. En el siguiente segmento vamos a conversar con Alejandro Marcano sobre las aventuras y desventuras de los que lamentablemente no están viendo la desgracia que hay en Venezuela, porque están muy entretenidos en sus pequeñas miserias. Vamos al corte. Y en el siguiente segmento, mucho más. Vámonos para allá. Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por